Bienvenidos, les agradezco estar acá de vuelta en esta oportunidad para continuar con el tema neurosis desde la mirada de los manuales modernos de la psiquiatría. Habíamos ya trabajado los trastornos somatomorfos y los disociativos y nos resta en esta segunda oportunidad trabajar lo que son los trastornos de ansiedad. Esto está relacionado, por supuesto, con lo que en el psicoanálisis vemos como las obsesiones y fobias o la neurosis obsesiva. En principio, definamos un poco qué es la ansiedad, un término tan de moda o un término tan nombrado, tan mencionado en nuestros días y medio difuso. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de algo que todos hemos experimentado en algún momento, y que es bastante difícil de definir, pero los manuales ahí, buscando algunas definiciones, coinciden en un sentimiento psíquico de incomodidad, de malestar, de tensión, de displacer. Esto lleva al sujeto a vivir en lo que se podría pensar un estado permanente de alarma, y técnicamente lo podríamos dividir en un malestar cognitivo, conductual y vegetativo. El malestar cognitivo tiene que ver con una expectativa angustiosa, con vivir a la espera de un supuesto peligro difuso que no se sabe cuál es, vivir en temor. Esto trae como correlato falta de concentración, falta de interés en determinadas actividades. Avanzando y yendo a lo conductual, podríamos pensar en una persona que está irritable, que vive en inquietud, que vive en tensión y que por lo tanto su entorno empieza a padecer este tipo de conductas y empiezan tensiones familiares, problemas familiares. Y es muy característico, muy particular la sintomatología, el malestar vegetativo. Esto es, hay una hiperactividad vegetativa, el cuerpo está completamente en actividad, una actividad que no debería suceder desde el momento que no hay nada que le indique, nada en lo real, digamos, que le indique al cuerpo que debería estar preparado para algo malo, para defenderse o para huir de alguna cuestión. La respuesta vegetativa es similar a la que tenemos en el miedo. El miedo es algo normal y algo que nos está allí para cuidarnos, para no ponernos en riesgo. El miedo automáticamente le informa al cuerpo que debe realizar acciones de evitación o de ataque, y en este sentido esta respuesta psicofisiológica es la adecuada. La ansiedad tiene una respuesta también psicofisiológica, pero en este caso inadecuada, altera las cogniciones, altera la conducta frente a un estímulo irreal, a un estímulo que no lo merece, que es difuso o que definitivamente es inexistente, ¿no? La ansiedad aparece sin discriminar ningún estímulo que la provoque. Está allí, como si necesitara defenderse de algo. Podríamos decir, es una defensa, el peligro es subjetivo. Ninguno alrededor de la persona que tiene ansiedad puede percatarse de ese peligro, y quizá la persona misma tampoco logre hacerlo. Simplemente actúa automáticamente con esa respuesta de ansiedad. En tanto, en el miedo, sí, por supuesto, tenemos un estímulo ahí afuera, pesquisable por todos, concreto, real, y del cual hay que defenderse o del que hay que huir. Hasta en la fobia podríamos pensar que también hay en el afuera un estímulo, solo que, por supuesto, solamente la persona fóbica lo ve como peligroso. ¿Qué respuesta? ¿Qué tipo de respuesta nos da el miedo normal y la ansiedad? Bueno, el miedo normal es una respuesta concreta, es una respuesta reactiva frente a un estímulo peligroso y es transitoria. Termina el peligro, se acaba la respuesta. La ansiedad como respuesta es una respuesta generalizada, va más allá
de la activación necesaria para la huida o el ataque, y es duradera. La persona que sufre ansiedad tiene la ansiedad todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Entonces, la ansiedad es el sentimiento, la realidad psíquica de todos los trastornos que veremos a continuación, que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, precisamente. Que son 11, nosotros veremos 9, y por una cuestión de comodidad personal no voy a llevar el orden en el que están en el manual, pero vamos a pasar exactamente por los mismos trastornos y por las mismas descripciones. Uno de los más conocidos es lo que conocemos como ataque de pánico, y que los manuales técnicamente llaman trastorno de angustia o crisis de angustia. Un trastorno que tiene dos componentes. Hay graves, fuertes alteraciones físicas y psicológicas que se dan en un determinado lapso de tiempo. El primer ataque de pánico suele durar 10 minutos de promedio, y una vez que sucedió y la persona va a continuar lamentablemente por ese camino, los otros ataques, hasta tanto se cure, van a durar un poquito más, entre 20 y 30 minutos en promedio. ¿Qué sucede en esos 10 minutos tan trágicos, tan terribles? La persona que los ha padecido probablemente después desarrolle, lo vamos a ver, una agorafobia. ¿Por qué? Porque teme volver a padecerlos, entonces va a empezar a tener conductas de evitación. Es tan terrible vivir ese momento que la persona inhibe parte de su vida simplemente para no estar en riesgo de volver ese ataque de pánico. Entonces, cuando hablamos de ataque de pánico, el manual va a decir hay que diferenciar siempre si es ataque de pánico con agorafobia o sin agorafobia, cosa que veremos inmediatamente. ¿Qué sucede en ese tiempo del ataque de pánico? Hay alteraciones físicas, como dijimos, y psicológicas. Dentro de las físicas tenemos sudor, palpitaciones, disnea, ¿no? Dificultad para respirar, mareo, temblores, molestia precordial, ahí dolor de pecho, náuseas, escalofríos, todo junto, y esto impacta psicológicamente en lo que es una fuerte sensación de pérdida de control. La persona en el ataque de pánico está convencida de que se está muriendo, o bien de que se está volviendo loca. No puede evitar eso de ninguna manera, no puede luchar contra eso, y sabe que de un momento a otro morirá o se volverá loco. Esto es bien característico. Todo el resto de los síntomas físicos, si no tienen este sentimiento psicológico, no estaríamos hablando de un ataque de pánico. Bien, la persona muchas veces, entonces dijimos, para evitar estos ataques, prefiere no salir de la casa. Una, porque teme que afuera le puedan suceder y no en su casa. Esto tiene que ver con la experiencia de cada uno. Pero en otro término también porque piensa que afuera no va a haber nadie, quizá va a quedar solo en algún lugar, y si le da ese ataque nadie podrá auxiliarlo. Por uno o por otra razón, o por la razón que fuere, si la persona empieza a tener conductas de evitación en su vida, vamos a hablar de agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, el miedo a las multitudes, el miedo en definitiva a todo lugar donde la persona sienta que no podría salir fácilmente, no podría escapar por sus medios, no tendría alguien que lo auxilie si le sucede algo. Por tanto, esta persona, la persona del agorafóbico, lo que hace es evitar salir, evitar quedar solo en un lugar muy abierto, evitar al contrario una multitud, y prefiere en muchos casos quedarse en su casa y no salir. Lo mismo, si se habla de agorafobia como motivo de consulta, hay que preguntar y ver si es una agorafobia producto de ataques de pánico o una agorafobia sin ataques de pánico. Es tanta la comorbilidad, esto es que aparezcan
una y la otra juntas, que la psiquiatría en los manuales ha adoptado esto. Siempre especificar si están juntas o solo son ataques de pánico o solo es agorafobia, que es la forma más frecuente de las fobias. Entonces, alterando un poquito el orden, ya que estamos hablando de fobias, hay dos tipos más de fobias aparte de la agorafobia. Una es la fobia específica, esa tan conocida por todos nosotros, que es una fobia específica, que es una fobia en definitiva, un miedo persistente, un miedo irracional a un objeto o a una situación que va a producir conductas de evitación de ese objeto. ¿Por qué es irracional? Porque ese objeto o esa situación no representan un peligro, salvo para el fóbico. Nada podría hacerle una cucaracha a nadie, pero el fóbico no puede evitar salir corriendo, gritar, que le baje la presión, desmayarse. Lo mismo con una rata, lo mismo con un avión, con la sangre, con un pinchazo. Esas son las fobias más habituales. Las fobias ambientales, ¿no? A las tormentas, a los truenos, a los rayos. Fobias al dolor. Dentro de lo que son este tipo de fobias, el síndrome se divide en tres. Hay ansiedad anticipatoria. La persona está ansiosa porque teme que en determinados lugares o en determinados momentos pueda aparecer esa situación o ese objeto fóbico. En segundo lugar, hay un temor central. La persona en presencia de ese objeto o esa situación específica desarrolla ese temor desmedido, entra en pánico. Y en tercer lugar, hay conductas de evitación. Esto tengámoslo muy en cuenta. Muchas personas le tienen miedo a determinados objetos, a determinados insectos o lo que fuere. Ahora, si no tienen ansiedad anticipatoria, temor central y conductas de evitación que estén recortando ahí partes de su vida, no podríamos hablar efectivamente de una fobia específica. En segundo lugar, dentro de las fobias, o en tercer lugar, contando la agorafobia, tenemos lo que es la fobia social. La fobia social es el miedo a hablar, a comer, a escribir, a ir a un baño público, en definitiva, conductas donde la persona teme ser visto, teme hablar en público, teme comer en público, teme escribir o teme ir a un baño público. Fobias que tienen como comorbilidad que la persona muchas veces, para evitar este miedo, caiga en el alcoholismo. Se estimule a través de la sustancia para luchar contra su fobia. Entonces, suele ser una enfermedad acompañante. Pero bueno, ahí tenemos, en la niñez aparece una primera forma que se llama mutismo selectivo, que veremos más adelante. Y si esto no se trabaja en la niñez, muy probablemente se transforma en una fobia social y la persona adulta esté inhibida allí de todo tipo de acciones delante del público. Bien, otro trastorno de ansiedad. Recapitulando, hemos visto el trastorno de pánico, o el ataque de pánico, la agorafobia, la fobia específica y la fobia social. Quizá el más conocido, la vedette de estos trastornos, es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es el TOC? Son ideas, imágenes, impulsos mentales. Todo esto tiene que ver con pensamientos, con la parte psicológica, que suelen ser violentos, suelen ser obscenos, suelen ser sin ningún tipo de sentido, pero la persona los vive como propios. Esto diferencia mucho a lo que son las voces de la esquizofrenia. La persona obsesiva compulsiva no puede evitar pensar en esas cosas, pero a pesar de todo sabe que son propias y que no le son voces impuestas ni cosas que provengan desde afuera. Además de los pensamientos obsesivos, de esas representaciones mentales, hay actos obsesivos y hay rituales obsesivos. Los actos compulsivos obsesivos son formas de conducta estereotipadas,
no agradables de ninguna manera, pero la persona no puede dejar de hacerlas. Todo el tiempo hace la misma acción. ¿Qué suele ser? Bueno, chequear cuestiones de seguridad de la casa, no poder realizar determinadas acciones que realiza todos los días si previamente no hizo así un ritual, un ceremonial. La diferencia entre acciones o actos obsesivos o compulsivos y rituales obsesivos es bastante subjetiva. Un acto sería una acción específica y concreta, un ritual una concatenación de acciones. Es bastante subjetivo dónde empieza y termina uno, pero bueno, la persona, lo importante de esto es que sabe que esto es carente de sentido absolutamente, pero interiormente también nos puede decir que se hacen para evitar algo. La persona realiza tal acción para que mágicamente no suceda algo malo dentro de sí mismo o a un ser querido, a un familiar. Si bien aparece mucho la ansiedad aparece más bien en forma de culpa. Si hay algo que caracteriza a la gente que sufre el trastorno obsesivo y compulsivo es justamente este sentimiento. La persona es culposa, o la persona lo hace para evitar tener determinada culpa. Algo que aparece en la base de todo, algo que va a poner en palabras cuando haga terapia o en la vida misma, es un sentimiento de culpa. La persona responsabilizándose culposamente de cosas que muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene absolutamente la culpa. Bien, después tenemos otra serie de trastornos que tienen que ver con ser una respuesta ansiosa frente a una situación traumática. Y ahí tenemos dos, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Los síntomas son parecidos. La persona se siente disociada, tiene ansiedad, por supuesto, va a tener conductas de evitación con algunas partes de la vida, algunas relacionadas con el hecho traumático, otras no. Va a reexperimentar ese hecho traumático, eso que le sucedió. El estrés agudo como el estrés postraumático siempre vienen después de un hecho muy violento, un hecho totalmente disruptivo de la biografía de la persona, un atentado, una guerra, haber visto el asesinato de alguien, haber perdido un miembro del cuerpo, haber sido abusado, todo esto en la vida adulta, por supuesto. Y lo que el trastorno de estrés agudo, que va a durar un mes y al mes va a remitir, o el trastorno de estrés postraumático, que va a durar hasta 3 meses y después va a remitir, salvo que continúe, y ahí se llama trastorno por estrés postraumático crónico, ¿no? Uno se supone que el trastorno por estrés postraumático es un trastorno, pero está dentro de la normalidad, como si fuera un duelo. Es lógico que el psiquismo realice todo ese proceso para elaborar el suceso traumático. Entonces tiene todo este tipo de sintomatología. Por un lado, de reexperimentación, de flashback, de recuerdos invasivos, de pesadillas, y por otro lado de evitación, de aislamiento, de no ligarse a otras personas, de desafectivizarse del mundo, la vida ya deja de tener sentido. La persona que estuvo en una guerra cree que la paz, que vivir en armonía es una vida vacía, inocua, que no sirve para nada. Tiene que ver con este tipo de trastornos y de síndromes. Bien, los últimos dos, uno también muy común, ambos son comunes, ambos son por lo menos conocidos. Uno es el trastorno de ansiedad generalizada, donde acá encontramos esta ansiedad como una ansiedad difusa, una ansiedad anticipatoria, y que estaría como todo el tiempo la persona eligiendo dónde coloca ese monto de ansiedad. Hoy es en lo que suceda con los hijos, en el futuro de los hijos o en la seguridad de los hijos, en el trabajo y la posibilidad de su pérdida, en la posibilidad de pérdida de salud, vínculos familiares, penurias económicas. Siempre puede pasar algo malo, siempre todo lo que es bueno puede caer.
la persona llega a extremos de ver un grupo de gente hablando en la calle y pensar que se va a encontrar ahí con que ocurrió un hecho trágico, un familiar o un ser querido. Es como que hubiera un monto de ansiedad flotante en el sujeto que está buscando palabras para poder ser explicado. Tiene fuerte sintomatología somática, parte de lo que empezamos diciendo, ¿no? Temblores, fatiga, dolores crónicos. Está ligada, por supuesto, al estrés y suele también somatizar. Suele tener úlceras gastrointestinales, colon irritable, hipertensión arterial, trastornos gástricos, insomnio. El cuerpo no soporta tanta ansiedad, tanto monto de ansiedad. Por último, tenemos lo que hoy llaman los médicos el trastorno de ansiedad a causa de enfermedad médica, que es lo que antes se llamaba hipocondría. La persona que, anoticiada de cualquier enfermedad, empieza a tener esos síntomas. Cree que cualquier cosa que sienta en el cuerpo, medio imaginaria o medio real, será la peor de las enfermedades de las que se tenga noticia y que estén relacionadas con eso. Una persona que, por supuesto, visita todo el tiempo diferentes médicos, que se va enterando que eso que le sucede en realidad no es nada en el cuerpo, que se vuelve en todo caso quizá más relajada a su casa, pero que en su casa va a volver nuevamente a encontrar ese mismo monto de ansiedad, la canalización a través de el fenómeno hipocondríaco. Bien, el manual nos va a hablar de otros dos, los trastornos ansiosos mixtos y los trastornos adaptativos, pero siendo que todavía están en estudio, todavía los mismos psiquiatras no terminan de definirlos y ubicarlos como un trastorno más dentro de todos los manuales que se están utilizando. Nosotros los vamos a dejar afuera. Así que hemos recorrido entonces 9 trastornos de la ansiedad. Es importante que sepamos bien cómo definir qué es la ansiedad y luego ver cómo esa ansiedad en cada uno de estos trastornos va encontrando distintas formas. Nuevamente les agradezco el hecho de haberme acompañado hasta ahora y nos estamos viendo en los próximos videos.